darse. Honramos al Señor en esta mañana que nos permite predicar su palabra. ¿Dónde está la gente que nunca tiene problemas aquí? Los que nunca tienen problemas, los que no le vienen circunstancias, situaciones, porque muchas veces llegan de manera inesperada. Uno ni las invita, pero ellas entran solas. Llegan procesos, noticias inesperadas, diagnósticos, ¿verdad? Que igualmente no los pedimos, pero ellos son como presentados y siempre llegan. Y en medio de ese proceso, quizás podemos sentir desesperación, angustia, puede venir el quebranto, puede venir el lloro, pero yo te tengo noticia. Dime, ¿qué noticia? Que en medio de ella Dios está. Que en medio de lo que tú experimentas hoy Dios está. Que aunque tú no lo puedas ver, ¿sabe lo que dice la palabra? Que no descansa el que guarda de Israel. En el Salmo 121, 3 al 8, no es el versículo base, pero dice que no dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que guarda, y no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. Eso es una promesa, eso nos da una garantía, eso nos asegura de que siempre Dios está despierto y vigilante. Que a Dios no le toma por sorpresa lo que pasamos hoy, porque Él es eterno. Lo que tú pasas hoy, ya Dios estuvo ahí. Y antes de que entrara, ya Dios te dio la salida. Antes de que pasaras ese proceso, ya Dios te dio la salida. Antes de que entraras al horno, ya Dios te dio la salida. Antes de que viniera la noticia inesperada, te tengo noticia. Ya Dios te dio la salida. Y aunque hoy nuestras circunstancias sean otras y nuestra mirada pueda ver lo contrario, quiere que sepas que mayor es el Dios que tú y yo le servimos. Que Él usará todo lo que vives para que puedas contar un gran testimonio y para que otros puedan conocer el poder de Dios a través de ti. Aleluya. Que antes de que tú entraras al desierto, ya Él había provisto un estanque de agua. De que antes de que entraras a esa fosa, ya Él se había metido primero para callarle la boca y sellarle la boca a quien podía devorarte. Que antes de que entraras al horno, ya Él estaba ahí para que cuando tú entraras no te quemara. Que antes de que pasara por las aguas tormentosas, ya Él estaba ahí en la barca para que entendieras que en medio de ahí, del caos, Él está. Y que Él está ahí y te dice: camina sobre las aguas. Puede venir la tormenta, pero en la barca contigo está el que las hace callar. El que hace callar los vientos. El que le dice a la tempestad: calla y enmudece. Con la autoridad que hay sobre Jesucristo, que es la misma que hay sobre ti. Porque si Dios no nos prueba, ¿cómo entonces se va a aumentar nuestra fe? Si Dios no nos prueba, ¿cómo vamos a saber que Él es bueno? Si Dios no nos prueba, ¿cómo vamos a saber que Él es fiel? Nuestra fe no se aumenta en los tiempos de gozo. Ahí es bien bueno serle fiel a Dios. Pero cuando llega la prueba, tenemos que seguir siendo fiel a Dios. Porque esa prueba solamente viene para aumentar nuestra fe. Y el tiempo duro va a venir para probar a dónde tú vas a buscar refugio, a dónde tú vas a buscar respuesta, a dónde tú vas a buscar la salida. Si tu mirada está puesta en Él, que Él es el autor y consumador de la fe, lo que pasa en la tierra a ti no te va a mover. Porque lo que pasa aquí es terrenal. La diferencia está en cómo tú enfrentes las cosas terrenales. Diga conmigo: lo terrenal es pasajero. Pero lo que tú no ves que está pasando es eterno. Cuando tú tomas el tiempo de labrar la tierra y sembrar una semilla, cuando tú cierras ahí, que le pones la tierra encima, tú no sabes lo que está pasando ahí. Pero esa semilla, tú tienes la fe y la certeza de que como tú sabes lo que tú sembraste, tú sabes el fruto que tú vas a recibir. Y aunque tú no veas que en lo físico está pasando, Dios nunca deja de trabajar. Dios nunca deja de hacer, Dios nunca deja de proveer, Dios nunca deja de ayudar, Dios nunca deja de consolar, Dios nunca deja de ser, porque Dios es Padre y Dios es Dios. Y lo que vives hoy no es el final, sino que es el inicio de un mayor peso de gloria. Y hoy quiero predicar bajo ese tema:
un mayor peso de gloria. Y quiero que me acompañes a 2 de Corintios, capítulo 4, versículos 16 al 18. 2 de Corintios, capítulo 4, versículos 16 al 18. ¿Cuántos lo tienen? Si nos podemos poner en pie en reverencia a la palabra. Padre, leo tu palabra en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, que ya está en medio nuestro. Por tanto, no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Puede tomar asiento. Y antes de entrar, quiero definir algunos conceptos que nos van a ayudar a entender. Yo creo que nada más con leer ese versículo podemos recoger e irnos. Recojan que nos vamos. Tribulación significa o tiene como por definición congoja, pena, tormento o aflicción moral, persecución o adversidad que padece una persona. También tiene como sinónimo preocupación, sufrimiento, tristeza, amargura, tormento, desgracia, dificultad. La tribulación en términos bíblicos se refiere a los momentos difíciles de pruebas, sufrimientos, opresiones que enfrentamos en nuestra vida. Y en este versículo podemos ver que el apóstol Pablo nos enseña que la tribulación es parte de la condición del cristiano, de nuestra condición humana, que puede servir como una oportunidad de crecimiento o como lo que use el enemigo para una situación de estancamiento. Y aunque pueda resultar difícil y aceptar en ocasiones, y hasta podemos cuestionarle a Dios por el resultado de lo que yo esperaba, la tribulación desempeña un papel importante en nuestra relación con Dios. Pues en momentos donde vemos que Él responde a lo que yo oro y yo creo y confío, y cuando Dios nos contesta lo que estamos orando, celebramos. Pero cuando el resultado final no es lo que espero, dudamos. Por eso cuando nosotros oramos, siempre decimos que se haga tú. Y para poder conocer la voluntad de Dios, tenemos que conocerlo a Él primero. Por eso muchas veces los no de Dios no significa que Dios no quiera bendecir tu vida o quiera responder a tu oración. Es que nuestra oración tiene que estar alineada a su voluntad. Y los tiempos de tribulación y de prueba, a veces, o la mayor parte del tiempo, oramos para que Dios responda. La palabra dice que claman los justos y Él va a responder. Que no hay nada que Dios no pueda hacer a través de una oración. Pidan en mi nombre, conforme a mi voluntad, y entonces yo voy a responder. No es que Dios no responda, es que a veces nuestra oración no está alineada a su voluntad. Y en los momentos de tribulación y de dificultad y de prueba, ahí es que realmente se revela si nosotros estamos dependiendo de Dios o dependiendo de lo que la circunstancia me está gritando. Y a través de la tribulación, nosotros somos desafiados. Y usted sabe que es puesto a prueba nuestro carácter, nuestra fe, nuestra confianza. Fíjate que 1 de Pedro 1:7 dice, para que sometida a prueba
vuestra fe. Todo lo dice, mira, Pedro. Y el primero habló el apóstol Pablo. Que esta leve y momentánea tribulación lo que va a producir es un mayor y excelente peso de gloria. Y aquí Pedro nos está diciendo, porque para que sea sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando se ha manifestado Jesucristo. La tribulación nos moldea y nos prepara para un propósito mayor en nuestra vida. El fuego en medio de la prueba y de esta tribulación que vives hoy te va a purificar, te va a refinar para que puedas resistir y cuando salgas del horno no sea la misma persona que entró. Porque si usted pasa por una tribulación y de ahí usted sale igual, usted sabe qué va a pasar. Usted va a tener que repetir ese examen. Porque cuando usted está en la escuela, en la universidad, cuando usted le da un examen, cuando usted le da una prueba, el profesor lo que está probando es el conocimiento de lo que usted aprendió. Pues en medio de la prueba, Dios lo que está probando es a dónde tú estás buscando socorro. ¿Qué es lo que Él te ha enseñado a través de su palabra? ¿A dónde está nuestra confianza? ¿En dónde estamos parados? Pero si fallamos el examen, tenemos que volver para atrás. Porque cuando viene la tribulación y la prueba, Dios lo que quiere es acelerarte. Porque cuando vienen esos tiempos duros, lo que Dios quiere refinar es el carácter. Porque si nosotros seguimos en nuestro caminar del cristiano sin carácter, nuestras acciones van a ser un desastre. Porque el carácter es lo que sostiene mi palabra. El carácter es lo que sostiene la unción. El carácter es lo que sostiene los dones. Yo puedo tener muchos dones. Yo puedo tener y fluir en muchas cosas. Pero si yo no tengo carácter, yo voy a matar el don. Yo voy a matar el propósito. Por eso viene la prueba. La prueba va a medir dónde estamos. Si el carácter está listo para que Dios te entregue una gloria mayor. Por eso dice, es momentánea. Y es leve esta tribulación. Porque en ese leve y momentáneo, la prueba no es para otro, la prueba es para nosotros. Y como creyentes es importante que podamos entender que la tribulación no es un signo de castigo, sino más bien una realidad inevitable que tenemos que pasar por ahí. Por eso el mismo Jesús nos dice, ¿sabes qué? En este mundo tú vas a tener aflicciones. No dice que te las va a quitar, las vas a tener. Pero te dice después que confíes porque Él ya venció. Y si Jesús venció, lo que nosotros tenemos es que creer y confiar. Porque sin esa fe es imposible que Dios encuentre agrado en nosotros. Sin fe es imposible agradar a Dios. Y sin fe es imposible pasar una prueba. Sin fe es imposible pasar por el horno. Sin fe es imposible pasar la tribulación. Y aquí el apóstol Pablo nos está dando un dato muy importante que a veces ignoramos, porque a veces la prueba es muy difícil y nos cegamos. Dice que es momentánea. Y momentánea significa que dura por un momento, que es breve, que es pasajera, que es transitorio. Y también le da la característica de que es leve, que el peso es ligero. Y el apóstol Pablo nos está dando dos características importantes: que tu dolor, que tu angustia, que la situación, que la presión, que la tribulación tiene dos características: que es momentánea y que es leve, que dura por un tiempo, que no es eterna, sino que es breve, que es pasajera, que es transitoria, y además su peso es ligero. O sea, que el peso lo ponemos nosotros. Dios dice que es leve, pero tú le pones peso de más. Dios dice que es momentánea, pero tú y yo la alargamos. Porque si Dios dice que es leve y que es momentánea, la prueba va a durar un tiempo, va a ser momentánea, va a ser leve, y su peso no te va a hacer claudicar. El peso, como es leve, te va a hacer resistir. Es leve y es momentánea. Y yo tengo que decirte, iglesia, que quien tiene la mirada en lo eterno
lo terrenal no lo hace desconfiar, lo hace permanecer. ¿Por qué? Pregúntame por qué. Porque lo terrenal jamás va a invalidar lo que es eterno. Porque lo que es temporal viene de mi esfuerzo y de mi carne, pero todo lo que es eterno viene de Dios. Y lo que es de Dios permanece. Lo que es de Dios da fruto. Lo que es de Dios se exhibe. Lo que es de Dios va a durar el tiempo eterno más. Si nosotros dejamos la mirada en las cosas de la tierra, entonces nos estamos enfocando en lo que es pasajero. ¿Y qué pasa? No es que Dios no valide nuestras emociones y que Dios no esté atento a nuestro dolor. Y el que lloremos en la prueba no significa que no tengamos fe. Dejemos de ser tan religiosos. Porque si uno llora es que uno no tiene fe. Y si uno llora no es que uno no cree, no es que usted no sabe la prueba que está pasando el hermano que está al lado suyo. Y Dios valida nuestras emociones. Él sabe lo que estamos pasando porque Él conoce lo que pasa dentro de nosotros. Ahora bien, quiero compartirte unos puntos importantes que nos van a ayudar a edificar este mensaje. No es que Dios no valide nuestras emociones. Es que no podemos hacer más grande y duradero lo que Dios dijo que era momentáneo y era leve. No es que Él no valide nuestras emociones y nuestros sentimientos, es que eso no puede gobernar nuestra vida, porque entonces si las emociones gobiernan, perdemos lo que es eterno. Las emociones pueden gobernar lo temporero, pero Dios siempre va a estar por encima de lo eterno. Y nosotros los seres humanos tenemos la tendencia de agrandar el dolor. Y le damos más importancia al dolor y a la tribulación que el resultado que esto produce. Le damos más importancia a lo que estamos pasando y no estamos entendiendo el propósito por el cual Dios permitió que pasaras por eso, que es producir en ti un mayor y un más excelente peso de gloria. No podemos enfocarnos en el proceso, tenemos que poner la mirada en el resultado. Dios nunca nos va a meter en un lugar para que moramos ahí. Nunca. Tendemos a agrandar y alargar algo que el apóstol Pablo nos dice que es momentáneo. Y si es momentáneo, tiene un principio, tiene un fin, tiene un tiempo de caducidad, es breve. Y si es leve, aunque nosotros lo veamos demasiado pesado, Pablo nos dice que es leve. Jesús mismo dice en el libro de Mateo capítulo 11, vengan a mí los que están trabajados, los que están cargados, los que necesiten descanso, vengan a mí. Y aprendan de mí que soy manso. Y te dice, mi yugo es fácil y ligera es mi carga. Pero estamos acostumbrados a cargarla a nosotros y no dejarla a los pies del maestro. Por eso es que es demasiado pesada para nosotros. Porque queremos cargarlo y queremos cargar el problema y queremos cargar la tribulación, cuando Dios mismo me dice, Jesús hablando, vente si estás cansado, ven a mí si estás cargado, ven a mí si tienes tribulación, ven a mí si tienes problemas, aprende de mí que yo soy manso, que mira que mi yugo es fácil y mi carga es ligera. Pero queremos seguir cargando el peso y no entendemos que hasta que no sometamos esa carga al lugar correcto, vamos a seguir cargando un exceso de peso que no es nuestro. Porque el apóstol Pablo nos dice aquí que es leve, que es momentánea y que su peso es ligero. Tú me dices, ay sí, pastora, porque usted no sabe lo que yo estoy pasando. Usted no sabe por lo que yo estoy pasando. Esto es duro, esto es fuerte. Yo lo puedo entender, porque yo también he tenido mis tribulaciones. Y quizás yo no sé lo que tú estás pasando, quizás yo no sé lo que causó tu dolor, lo que te metió en esta crisis, lo que te ofendió, que te llevó a esta situación. Pero lo que yo puedo sí decirte es que no le des más valor a la prueba y a la tribulación, no le des más dolor. No le des un papel protagónico a lo que tiene un papel secundario, porque el protagonista de nuestra vida se llama Jesucristo, el Rey de Reyes. Y Él me dice que si yo estoy cansada, que yo venga de Él, porque Él me da descanso. Que su yugo es fácil y ligera mi carga. Y el apóstol Pablo dice,
Si yo entro en una tribulación, que entienda que el resultado es el peso de gloria, que el resultado no es el sufrimiento, que el resultado no es el dolor, que el resultado es un mayor peso de gloria sobre mi vida. Tenemos que enfocarnos. A veces el dolor nos desenfoca. A veces la tribulación nos saca del lugar donde tenemos que estar. A veces la situación es tan fuerte que no podemos pensar con claridad. La palabra dice que yo tengo la mente de Cristo. Pues si yo tengo la mente de Cristo, yo tengo que pensar como Él piensa. Yo tengo que hablar como Él habla. Yo tengo que accionar como Él acciona. Y yo puedo entender que la tribulación puede ser fuerte. Yo he estado ahí. De hecho, esta palabra el Señor me la dio hace una semana y media. Yo estaba en el patio de mi casa. Le contaba a una familia ayer. Estaba en el patio de mi casa y ya empecé con la quejadera, ya con la quejadanza. Ay, Señor, mira esto, Señor, de verdad que estos meses han sido, quítame el guante de la cara un ratito, ¿sabes? Estoy así esquivando los cantazos y el Espíritu Santo me dice, ¿de qué tú te estás quejando? Y me llegó aquí. Yo estoy produciendo un peso de gloria. Yo estoy preparando tu carácter para lo eterno. Esto que está pasando hoy no se compara con lo que yo tuve que pasar camino cuando fueron a crucificarme. Y me hacía yo esta pregunta. Decía, wow. En ese momento que Jesús iba camino a la cruz, Él pudo haber dicho, esto es muy fuerte. De hecho, Él se lo dijo al Padre antes de que fuera entregado. Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. Él se afligió. Él sintió la presión del peso. Y de momento dijo, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y el resultado de esa tribulación fue la exhibición más grande de la victoria en la cruz del Calvario, que hoy trajo vida eterna para que todo el que en Él crea no se pierda y tenga vida eterna. Y no solamente eso, es que Él no se quedó en la cruz, es que la tumba está vacía, es que trajo redención a través de la resurrección, y esa resurrección trajo vida donde había muerte en nosotros. El resultado no era la cruz fue el vehículo para la victoria más grande que fue exhibida en la cruz del Calvario. No podemos hacerle espacio en nuestra mente a la tribulación. Mira, quizás hay hechos que no van a cambiar, pero los resultados en nosotros nos cambian a nosotros. Quizás la circunstancia no cambie, pero tú puedes cambiar. Quizás la tribulación sea fuerte, pero en medio de ella Dios te transforma. En medio de ella Dios te permite ver a través de sus ojos y no de los nuestros. Hay tribulaciones, aflicciones, persecuciones, dolor, angustia. Mire que Dios no las va a quitar. Las tenemos que pasar. Si hoy tú vives tribulación en tu casa, con tus hijos, con tu esposo, en la finanza, en el trabajo, yo tengo que decirte, permanece. Pon tu mirada en Jesús, que es el autor y el consumador de la fe. Pongamos la mente en las cosas de arriba que son eternas, porque esto que vives hoy es momentáneo y está produciendo en ti un mayor peso de gloria. Si no pasas por el camino de la tribulación, jamás tendrás un destino mayor en Dios, porque lo que produce la mayor y el mayor peso de gloria no es el gozo, es la tribulación y la prueba. Es lo que produce en nosotros, porque lo que produce lo grande en nosotros es la tribulación. Así que no es tiempo de rendirte. No es tiempo de claudicar, no es tiempo de retroceder, no es tiempo de dudar, es tiempo de permanecer, de que pongas tu mirada en Jesús. No actúes por la emoción, porque la emoción es temporal y la emoción te puede llevar a tomar decisiones en situaciones que son temporeras, pero pueden tener resultados permanentes en nuestra vida. No podemos ser movidos por lo emocional. Viene la situación y rápido queremos correr. Necesitamos permanecer, porque cuando permanecemos aún en medio de la tormenta, miren, no abramos la boca, hagamos silencio para escuchar a Dios. Porque si en medio de la tormenta abrimos la boca, se nos mete el agua por dentro.
silencio para que podamos escuchar a Dios y podamos caminar en sabiduría y podamos caminar en eso que Dios quiere hacer. No podemos actuar por emoción, no podemos tomar decisiones que puedan afectar lo eterno. No te bajes de tu posición, no dejes de hacer lo que Dios te mandó a hacer, porque nuestra tendencia es que cuando viene la prueba nos escondemos. Nos bajamos, claudicamos, retrocedemos. En la permanencia es que está la gloria. Cuando permanecemos en lo que Dios habló a pesar de la prueba, que es leve y que es momentánea, el resultado va a ser que a pesar de yo me mantuve en el lugar donde Dios me puso. Yo no me muevo de ahí, porque si yo me muevo, yo estoy diciendo, Señor, tú eres ambivalente, tú me dices que sí hoy. No, así somos nosotros. Creemos hoy y mañana no. Porque es fácil creer cuando todo está bien. Es fácil creer cuando tienes la cuentita del banco llena. Es fácil creer cuando todos estamos sanos. Pero ¿y cuando viene el diagnóstico que no esperas? Cuando te quitan el trabajo. Cuando tienes una crisis en tu matrimonio. Cuando tienes que separarte de tu familia. Y entonces, ¿en dónde estamos parados? Porque si la prueba te hace retroceder, tú no has conocido al Dios que está contigo en medio de la prueba. Y hay una realidad que mira, hay cosas que yo ni me atrevo a decirle a Dios, ¿por qué? No, yo hago esto. Yo he cambiado mi formulación de preguntas a Dios. Porque es que lo que Dios me va a probar a ti es diferente a lo tuyo. Mi tribulación va a ser muy diferente a la tuya. Dios a mí me pide cosas que no le pide al pastor. Dios prueba al pastor en cosas que no me prueba a mí. Dios prueba a Milmari en otras cosas. Prueba a la pastora Mónica, al pastor Chaela, a la pastora Carimar. Los prueba diferentes porque nuestra asignación es diferente. El carácter es diferente. Hay cosas que Dios quiere trabajar en mí que ya las trabajó con Él. Por eso, no todos pasamos por las mismas tribulaciones. Y digo esto porque es que a veces nos podemos coquetear con la idea, ¿por qué me pasa esto a mí? Mira que hay gente que es más mala que yo y mira, no pasan por tribulaciones. Ese día en el patio ya yo estaba a punto, yo empecé a quejarme. Sí, porque yo me quejo para que sepa, la pastora de esta iglesia se queja. No es perfecta, para que sepa todo. Yo me quejé. Y ahí sentí la urgencia del Espíritu y cambié mi pregunta. Le dije, ok, ¿qué tú vas a sacar de mí en todo esto? Y le dije, no me saques del horno hasta que tú termines conmigo. No me saques de la prueba hasta que tú termines. Y el Espíritu Santo me dijo, vale la pena. Porque yo no me puedo enfocar en lo que yo vivo hoy. Yo no puedo tener mi mente. Por eso cuando el apóstol Pablo dice, es leve el apóstol Pablo, que no la tuvo fácil. Él no la tuvo fácil, él dice, es leve y momentánea. Pero mira lo que dice el Salmo 23. ¿Cuántos se saben ese salmo? Dice que aunque ande en el valle, ¿quién está conmigo? Tú estás conmigo. O sea, el salmista me está diciendo que el paso por el valle de sombra y de muerte es inevitable. Pero dice, aunque yo ande, no dice, aunque yo me quede. Dice, aunque yo ande por el valle, no dice, aunque yo permanezca en el valle de sombra o de muerte. O sea, que esa carretera, we cannot skip it. You see? Así de predicar en inglés estoy, así. Preach, come on. Right? Okay. Dice que Él estará conmigo. O sea, el salmista me está diciendo que eso es un lugar de paso. Y no nada más me dice eso, que estoy caminando en un valle de sombra que no veo, porque cuando hay sombra y oscuridad tú no puedes ver. Y un valle de muerte. Si Él es la luz de mi salvación, quiere decir que la luz va conmigo en ese valle. Y dice el salmista
que Él va conmigo. Y Pablo me dice que es momentáneo, que es leve. El salmista me dice que yo voy a pasar, pero que esté confiado porque Él está conmigo. Y Pablo me está diciendo que esto es leve y que es momentáneo. Que esté tranquilo porque es leve y es pasajero. Y dice que cuando transites por ese valle, que no tengas temor. ¿Qué es lo que pasa? Primero llega el diagnóstico. Señor, tú no lo puedes hacer. Si tú no tienes fe y no puedes creer que Dios te puede sanar, Dios no te sana porque Él no quiere, es por la falta de fe y por la falta de confianza en Él. Y dice, porque mientras lo cruzo, mi buen pastor va conmigo. Dice, tu vara, la vara me guía y me forma en el camino. Pero el cayado, dice que Dios permanece atento y vigilante de cada movimiento de nosotros. Y cuando observa que alguno de nosotros va a estar en peligro, que hay sombras tenebrosas, que algunos de nosotros nos podemos encontrar en un peligro inminente, Él usa el cayado para traerme de vuelta a un lugar seguro. El cayado es el sustento y el apoyo que necesitamos cuando estamos a punto de desmayar. Y lo que nos anima a no caer y a no darnos por vencidos. Cuando pases en el valle en medio de él, dice que las mesas son aderezadas en presencia de mis angustiadores. Que una vez voy pasando, Él unge mi cabeza con aceite y hace rebosar mi copa. Ciertamente afirma que cuando transitamos por ese valle y lo cruzamos, yo voy a habitar en la casa del Señor por largos días. Pero para poder habitar por largos días me es necesario pasar por el valle. Pero el salmista me dice que Él va conmigo, que no tenga temor. Y el apóstol Pablo me está diciendo que aunque yo estoy transitando ahora esa ruta, que esté tranquila porque esto es leve y es momentáneo. Porque el valle tiene entrada y tiene salida. Lo que pasa es que muchas veces hacemos un lugar transitorio y nos quedamos de manera permanente. Y nos acostumbramos a la tribulación y nos hacemos amigos de ella. Nos acostumbramos al dolor, aprendemos a vivir que pensamos que eso fue lo que me tocó a mí y eso es lo que yo voy a vivir. Yo pienso que por lo que yo viví en mi niñez, lo que me pasó en el matrimonio, lo que me pasó aquí, lo que me pasó allá, eso va a definir mi destino. Pero Dios te está diciendo, esa leve y esa momentánea tribulación, lo que ha estado produciendo en ti es un mayor y un más excelente peso de gloria. Esto es transitorio, esto va a pasar. Sí, pastora, pero yo no sé el apóstol. Mire, el apóstol Pablo no era Jesús. El apóstol Pablo era un hombre como usted y como yo, sujeto a pasiones. Que tú se las vio. Porque él no fue apóstol de Jesucristo y esto fue cascarita de coco. Él se las vio. O sea, Pablo enfrentó tribulaciones siendo apóstol de Jesucristo y decía, esta leve y esta momentánea tribulación. Algunas cositas. Si usted va al libro de los Hechos, usted va a ver todos los padecimientos de Pablo. Primero lo arrastraron fuera de la ciudad pensando que estaba muerto. Le rasgaron sus ropas, le azotaron con vara. El mismo Espíritu Santo le decía, van a venir tribulaciones, van a venir situaciones peligrosas, van a venir prisiones. Lo intentaron matar, lo golpearon. Estuvo preso y no en cualquier cárcel. No en cualquier cárcel. Esposado. Y él no se quejó. Pudo haber estado atribulado, pudo haber sido perseguido, pero nunca dejó de hacer lo que Dios lo llamó. Escribió desde la cárcel, predicó el evangelio, resistió hasta completar su carrera aquí en la tierra.
¿Qué nos hace diferente a nosotros? Si es un hombre como tú y como yo. Y él pudo haber sufrido, lo dice la palabra. Y pudo haberse afligido. Que te metan en una cárcel tú siendo inocente, simplemente por predicar a Cristo. Que te azoten, que te den una pela, que te dejen casi muerto por el evangelio. Se pudo haber sentido atribulado, pero dijo: esto es leve y esto es momentáneo, esto va a pasar, porque nada se compara con el resultado después de la tribulación. ¿Por qué Pablo dice que es leve y momentáneo? Porque Pablo tenía la mente en la eternidad. Pablo podía estar atravesando situaciones aquí en la tierra, pero su corazón estaba en lo eterno. Y usted sabe qué es lo que pasa en esta generación, que nosotros estamos muy aferrados a las cosas de este mundo. Cuando la palabra dice que yo estoy aquí en este mundo, pero yo no pertenezco a él. Pero nos aferramos demasiado a las cosas de este mundo. Nos aferramos a lo material. Nos aferramos a lo que tenemos. Nos aferramos que cuando viene la prueba, usted sabe que hay gente tan aferrada al trabajo que cuando Dios los mueve de ahí se mueren. Porque la prueba viene a revelarle a los dioses que tenemos en el corazón. La prueba viene a revelar lo que tenemos entronado, que a veces no es Dios. Tenemos familiares entronados en el corazón. Ponemos a la gente primero que a Dios. A veces ponemos a nuestros hijos primero que Dios. Si Dios dejó una jerarquía establecida es para hacerla cumplir, no para ignorarla. Dios debe ser el primero en nuestra vida. Por eso el apóstol Pablo pasó lo que pasó, porque él sabía dónde estaba parado. Él sabía quién era su defensa y su escudo. Esto es leve y es momentáneo. Pero tenemos que despegar los ojos de las cosas terrenales. Estamos muy amarrados a este mundo. Y cuando somos sacudidos, entonces estamos perdidos, porque estamos tan amarrados a las cosas naturales que no tenemos relación con las cosas espirituales. Y siempre la prueba va a venir a mover. A quien le gusta estar en prueba, me avisa para que me dé la receta. ¿A quién le gusta ser probado? A nadie. Pero la prueba siempre va a venir a sacar lo mejor de nosotros si la vemos desde la perspectiva de Dios. Yo le decía a alguien en estos días: Dios nunca va a ver como nosotros. Nuestra vista es finita, la visión de Dios es eterna. Dios ve el resultado desde que entramos. Dice la Biblia de que antes de que nosotros naciéramos, Él nos vio primero. Él nos formó, Él nos dio un nombre. Pero es necesario que en este tiempo, porque yo tengo que decir que yo no puedo predicarle a usted que las cosas van a mejorar, y no quiero ser fatalista. Pero en este mundo que estamos viviendo, las cosas se van a poner peores. Y nosotros necesitamos ser una iglesia que en medio de la tribulación adoremos, que en medio de la tribulación permanezcamos, que en medio de la tribulación permanezcamos orando y clamando, porque usted sabe que cuando Pablo y Silas estaban allí en la cárcel, ¿qué pasaba? ¿Dónde estaba la iglesia? Él no estaba llorando en la cárcel. Y usted puede decir: pastor, usted es insensible. No, mire, yo he pasado mis tribulaciones. Yo he pasado situaciones que nunca me he atrevido a preguntarle a Dios: ¿qué pasó aquí? Digo, sí, le he preguntado, pero he aprendido que nada de lo que yo pueda pasar se compara al resultado que yo voy a tener. No se compara. Y es muy notorio que Pablo tenía la mente en la eternidad, porque el versículo 17 y 18 dice: no mirando las cosas que se ven, sino lo que no se ven. Pero nuestros ojos están demasiado atados a lo que vemos. Respondemos por lo que vemos y no por lo que creemos. Pastor, es que esto es muy duro. Yo lo sé. Mire, yo no puedo ponerme en sus zapatos, pero hay momentos en que vamos a llorar. Porque dice que si Dios vende el corazón quebrantado, es que va a haber un momento de quebrantamiento en nuestra vida. Van a venir situaciones que nos van a hacer, o nos adelantan o nos atrasan. Pero es una decisión de nosotros. Dios dice: yo estoy aquí, yo estoy contigo,
pero tú tienes que creer que está contigo. Tú tienes que creer que Él es tu refugio. Tú tienes que creer que Él es tu sustento. Tú tienes que creer que Él es tu guardador. Tú tienes que creer que Él es tu sombra, tu mano derecha. Tú tienes que creer que Él es tu amparo, que Él es tu refugio, que Él es tu torre fuerte. Es cuestión de creer. Y si es leve y momentánea, y dice que produce, si produce no quita. Porque la palabra produce tiene que ver con fruto. Ay, pastora, ¿usted me quiere decir que del quebranto viene fruto? Sí. Dicen leve y momentáneo, y lo que produce es un fruto que trae gloria. Y ese fruto que produce tu leve y tu momentánea tribulación, para que otros coman de ese fruto, porque ya tú pasaste por la tribulación y ya hay un fruto que otros pueden comer, porque van a decir: ¿qué pasó aquí? ¿Qué pasó con Daniela? Que mire esa prueba, que no la mató, y esa prueba la hizo más resistente y más fuerte en Dios. Yo quiero lo que ella tiene, y es una oportunidad para predicarle a Cristo. Es una oportunidad para decir: yo estuve ahí, pero Dios estuvo conmigo. Yo estuve ahí, pero yo decidí creer y decir: esta leve, momentánea tribulación, lo que produjo en mí fue un mayor peso de gloria. Aleluya. Y esa misma palabra viene del latín producere, que significa hacer avanzar, llevar adelante. O sea, que lo que vives hoy va a producir avance en tu vida. Lo que vives hoy te va a adelantar. Lo que vives hoy te va a hacer acelerar. Pero es que a veces nos queremos quedar en ese lugar. Nos acostumbramos y nos quedamos. Y una característica que nosotros como cristianos debemos tener es que nosotros debemos ir en avance y en crecimiento. Que yo soy bueno. Lo bueno es lo enemigo de lo excelente. Y el agua es buena, pero cuando el agua se estanca y no tiene movimiento, comienzan a salir unas cosas del agua que empieza a oler mal. Bueno, los que saben de química, ¿dónde está Karen? Acá, y pastora Mónica. Si el agua se estanca, ¿qué pasa? Si en nosotros dice la Biblia que para el que cree correrán ríos de agua viva, ¿qué pasa si esos ríos de agua viva no corren? La prueba hace que el río se mantenga en movimiento. Y ese caudal de agua lo que va a producir es un mayor peso de gloria en ti. Por eso tenemos que seguir hacia adelante. Quizás la prueba nos puede detener un momento. Déjame asimilar el golpe. Déjame pensar qué vamos a hacer ahora, Espíritu Santo. Pero yo no puedo quedarme ahí. Yo tengo que enfocarme en lo que Dios preparó hacia adelante. Yo me extiendo hacia adelante. Yo olvido lo que quedó atrás, pero yo me muevo hacia adelante. Yo no puedo quedarme en el mismo lugar. La prueba tiene dos motivos. O te adelanta o te destruye. O tú avanzas o tú te quedas. Yo prefiero seguir caminando aunque llore en el camino. Aunque me caiga, pero me levanto. Aunque sea lo más duro que yo tenga que experimentar, yo sigo caminando, porque ahí yo puedo ser perseguido, yo puedo ser abatido, pero yo sé que es leve y que es momentáneo, y que en medio de ese valle Él va conmigo, que su vara, su callado me infunden aliento, que yo no estoy sola, que no tengo que pasar esa prueba sola, porque Él va conmigo y estará conmigo hasta el final. Aleluya. No podemos negar que viene tribulación, pero tiene dos características. Es leve y es momentánea. ¿Qué produce la tribulación en mí? Ay, sí, pastora, sí, ¿qué produce? Mire, nosotros tenemos que aprender a ver a Dios en todo. Porque aún lo malo que nos pasa, que nosotros lo vemos como malo, Dios lo usa para bendecirnos. Mira, hasta el enemigo trabaja para nosotros. Porque Él nos tira con todo, pero nosotros permanecemos.
nos hace un favor a veces. Ese es un peón de Dios. Aleluya. ¿Qué produce en nosotros? Un peso de gloria. Aquí la palabra gloria viene del hebreo kabod, que significa peso, digno de peso. Y esta palabra expresa el poder y el esplendor y la majestuosidad de Dios. ¿Usted sabe lo que es que esa prueba produzca ese peso de Dios en usted? Esa magnificencia de Dios, ese esplendor. Pero también igualmente en hebreo tiene otro significado. Y kabod describe aquello que es digno de reconocimiento y respeto y que tiene un valor esencial. Y cuando se habla de respecto al valor, habla del interior de la persona. Habla del carácter. Y cuando yo entiendo la tribulación y lo que va a producir en mí ese peso de la presencia de Dios en mi vida, de su poder, de su esplendor, pero también trae crecimiento en mi carácter, también trae desarrollo, también aumenta mi fe, también me permite ver las cosas de manera diferente. Cuando yo conozco la tribulación y yo la identifico y yo sé cuál es el propósito de ella, yo la voy a enfrentar de manera diferente. Yo no voy a enfrentarlo con una actitud de derrota. Yo la enfrento con la actitud del peso de gloria en mí. Que todo lo que produce en mí tiene que ver con mi interior, con lo que no se ve. Tiene que ver con lo que yo tengo en mi interior. Tiene que ver con mis palabras. Tiene que ver con mis pensamientos. Tiene que ver con mis acciones. Porque hay pruebas que vienen a formarnos. Porque hay áreas del carácter que todavía no están fortalecidas. Y en medio del gozo todo el mundo es santo. Pero cuando viene la prueba, sale nuestro verdadero carácter. Y ahí es que Dios quiere trabajar. Ahí es que se desarrolla la paciencia, que a muchos nos falta. Usted no es paciente cuando todo está en gozo. La paciencia se desarrolla cuando en medio de la prueba Dios te dice, está quieto y ve que yo soy Dios. No te desesperes, tranquilo, que yo estoy contigo. No desmayes ni desfallezcas, que yo soy tu Dios. Yo soy el Dios que te sostengo. Te sostengo con la diestra de mi justicia. Te sostengo con mi poder. Y ahí se va desarrollando la paciencia en medio de la prueba, de la tribulación. La prueba produce un fruto en nosotros, la tribulación. Y el miércoles aprendimos del fruto. Y nosotros somos comparados con esos árboles. Y el fruto del árbol siempre va a dar un fruto para que otro coma. El fruto no se alimenta el mismo. El árbol no se puede alimentar el mismo. El árbol da fruto para que otro coma. Eso es lo que produce la prueba en nosotros. Porque nosotros somos árboles plantados junto a corrientes de agua, que damos fruto en todo tiempo, que la hoja no se marchita. Y eso que vives hoy es el testimonio que dará vida a otros mañana. Lo que vives hoy es el fruto que otros comerán. Lo que vives hoy es lo que va a aumentar la fe de otros. Lo que vives hoy no es el final, es el preámbulo para que caiga sobre ti el mayor peso de gloria. ¿Qué clase de frutos se están viendo otros en medio de tu tribulación? ¿Ven lo que predicas y lo que hablas? ¿O ven que te has quedado sin palabra y sin acción? Porque yo puedo decir, en mi angustia yo clamé, Señor, y tú me respondiste, pero cuando viene la prueba, no clamas a Él, sino que vas donde el hermanito a buscar consejo. Vas donde otro cuando tienes la fuente adentro. Estamos acostumbrados a ir al recurso cuando tenemos la fuente. ¿Qué fruto están viendo otros en medio de tu prueba y de tu tribulación? Número 3, produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno. Pablo pudo haber dicho un peso de gloria, pero dice un mayor y más excelente. Y no solamente eso, dice que es eterno. Y cuando esto habla de un mayor, esto habla de una gloria mayor, superior, exagerada.
Y simplemente lo que la prueba hace es que esa gloria sobre ti sea eterna. Lo que es eterno no se mueve, lo que es eterno permanece. Usted sabe lo que es que después que usted salga, y no es nada más eso, es que en medio de la tribulación Él está. En medio de ella Él está. Cuando sale Él está, y cuando salga te dice, ok, el peso de gloria es sobre ti. Porque no podemos enfocarnos en lo que vivimos, sino en el resultado de lo que vivimos, que es el mayor peso de gloria. Y esto significa que si es un mayor peso de gloria, quiere decir que esto es continuo, que esto es en avance, que es progresivo, que el crecimiento debe ser progresivo. Habla de un crecimiento que no se estanca, y una cualidad que debemos tener es esa, que queramos estar en avance, que queramos crecer en Dios, buscarlo a Él. Algunas pruebas nos pueden estancar, pero otras nos catapultan a ese nivel de gloria donde Dios nos quiere llevar. Quien se estanca en la tribulación es porque se acomoda a la situación. Pero quien la usa para avanzar, su caminar es como la senda del justo. Mira que dice que es como la luz de la aurora que va en aumento. Y si la luz va en aumento, no se queda estática. Dice que va en aumento hasta que el día es perfecto. ¿Qué es lo que produce en ti la gloria de Dios y su poder? Crecimiento, desarrollo en todas nuestras áreas, y sobre todas las cosas produce lo eterno en nosotros. Es una gloria progresiva, es una gloria eterna. Por eso es leve y es momentánea la tribulación. Pero no podemos comparar el mayor peso de gloria que Dios pone en nosotros por haber resistido y por haber permanecido en medio de la prueba. Número 4, te hace quitar la mirada de la tierra para que lo fijes en lo eterno. Y como dije ahorita, Pablo nunca tuvo su mente en el padecimiento, sino en la gloria después de padecer un poco. Por eso viene aumento en nuestra fe. Mirar lo eterno te hace vivir por fe, aunque la tierra te grite lo contrario. Siempre el cielo hablará más fuerte. También se fortalece nuestro hombre y nuestra mujer interior. Y también nos prepara para la gloria venidera. Sin tribulación jamás estaremos listos para resistir el peso de gloria. Que tienen como propósito las tribulaciones, que aunque pueden ser dolorosas, no debemos perder de vista su propósito, que es divino y que es eterno. Dios permite estas pruebas porque nuestro carácter necesita ser moldeado. Porque en medio de la prueba aprendemos dependencia. La pregunta es, ¿en quién o en dónde estás dependiendo? ¿De quién dependes en medio de la prueba? Y también nos equipa para la asignación que tenemos aquí en la tierra. Aquí Dios nos muestra fe. Y cuando entramos en la prueba, que somos probados ahí como el fuego, se van quitando las impurezas y Dios nos va fortaleciendo. Aprendemos a confiar en el lugar de nuestra fuerza, porque por eso nos cansamos. Nos cansamos porque queremos hacer las cosas de nuestra manera y queremos hacer las cosas a mi manera y no a la manera de Dios. Y cuando las hacemos a la manera de Dios, aprendemos a descansar y a confiar en su plan y en su propósito, que es mayor que el nuestro. Por eso la prueba viene, para que reenfoquemos la mirada de lo que estamos haciendo, que estamos perdiendo el tiempo. Vamos a enfocarlo en Dios. En Él hay propósito, en Él está la verdad. En Él siempre vamos a tener respuestas que nos van a guiar a su plan y al cumplimiento de su propósito. Y además la prueba va a revelar lo que realmente gobierna nuestro corazón. La prueba viene a revelar dónde está nuestra fe, dónde estamos caminando. Fíjate que no te estoy diciendo que en medio de la prueba vamos a sufrir, que vamos a llorar, que va a llegar el momento en que nos vamos a cuestionar. Pero no debemos darle tanto peso a algo que es pasajero. Que vamos a llorar y que nos vamos a... Quizás, mira, hay momentos en que nos vamos a caer. Porque hay pruebas que son muy duras. Pero yo te tengo que decir que en medio de la prueba Dios está contigo. Que en medio de tu tribulación Dios está contigo. Que en medio de tu aflicción Dios está contigo. Él es tu consuelo. Que en medio de lo que tú puedas experimentar hoy, Dios es contigo. Y quiero terminar con esto resumiendo.
que las tribulaciones son temporales. Incluso las pruebas más prolongadas son por un tiempo fugaz. Pero no podemos comparar lo que produce la eternidad en nosotros. Que la tribulación es para nuestro bien, que aunque son dolorosas, las tribulaciones son herramientas diseñadas para nuestro crecimiento y nuestra santificación. Que la tribulación revela nuestro carácter. Las pruebas sacan a la luz nuestras debilidades y fortalezas para que entonces Él se haga fuerte en ellas. Las tribulaciones nos acercan a Dios. En tiempo de dificultad buscamos su guía y el consuelo de Dios. Y esa misma tribulación nos acerca más a Él y producen una gloria eterna. Las tribulaciones actuales son un pequeño precio a pagar por el peso de gloria que nos espera en la eternidad. Ponte de pie, iglesia.